Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros vamos a presentar la Constitución de 1824. Nuestro equipo está formado por los integrantes Martínez Hernández Emanuel, Morales Rosas Marcos Antonio, Pineda Vázquez Ochit Lisset, Reséndiz Medellín Luis, Rosales Ahumada Alexis Uriel y su servidor Moreno Sánchez Iván. La contextualización. El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, siendo este un documento de carácter jurídico y político, que estableció el sistema político federal y tuvo como fin principal el de declarar el carácter independiente de México como país. La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluir el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide y que México se declarara una nación independiente. Entonces se estableció un gobierno provisional que provocó un Congreso Constituyente. Se reunió el 5 de noviembre de 1823 y 2 días después, el 7 de noviembre, se celebró su instalación solemne. Lo que pretendería este Congreso era tratar de conciliar las tendencias políticas existentes y después de varios debates se aprobó el 24 de enero de 1824 el documento llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en la cual se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Federal. La Constitución fue promulgada el 4 de octubre de 1824, planteada como un pacto entre los estados, dividida la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegía su gobierno y su Congreso. El gobierno se compondría en tres poderes: ejecutivo, legislativo, senadores y diputados, y judicial. El Poder Judicial estaría a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Esta Constitución de 1824 se conformó por 7 títulos y 171 artículos y esbozó una mezcla de antecedentes hispánicos y estadounidenses. Esto se refiere a una combinación de lineamientos provenientes tanto de la Constitución Liberal Española promulgada el 19 de marzo de 1812 como la de Estados Unidos. Así, la combinación de los tres modelos, español, colonial y estadounidense, dio como resultado un sistema judicial muy peculiar. En el texto, aprobado por el Congreso Constituyente y promulgado el 4 de octubre de 1824. ¿Existían derechos fundamentales en la Constitución de 1824? Bien, solo se hace alusión al derecho fundamental de la libertad, aunque solo limitándola a la cuestión política. Esto lo podemos notar en el artículo 161, fracción cuarta. Cada uno de los estados tiene obligación de proteger a sus habitantes en el uso de la libertad que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, cuidando siempre de que se observen las leyes generales de la materia. La forma de gobierno era de república representativa, popular y federal. La palabra república está unida a la palabra representativa, porque no es posible que todas las y los ciudadanos nos sentemos en un círculo a elaborar y a discutir leyes que queremos. Este círculo sería demasiado grande. Entonces, en una república es representativa cuando las leyes se elaboran por medio de representantes electos por las y los ciudadanos. Es decir, para representar al pueblo o para actuar en su lugar, se elige un grupo de personas con suficiente autoridad para interpretar y convertir en mandatos, o sea, leyes. Estos representantes del pueblo son los que reunirán en una asamblea para elaborar o modificar leyes. Esa asamblea o círculo de discusión forma parte de nuestro país lo que conocemos como el Congreso de la Unión, que está dividido en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Además, cada estado de la República tiene su propia asamblea local. Es bien sabido que todos y todas tenemos ideas diferentes y por lo tanto nuestros representantes también las tienen. Al reunirse ellos, entrarán en discusión las ideas de todos y todas las que formamos la nación y la voluntad de la mayoría se podrá convertir en ley. Ahora bien, además de decir que nuestro país es una república representativa y popular, también decimos que es federal. ¿Qué significa esto? Que México es un país muy grande con muchísimos habitantes y problemas muy diferentes en cada región. Por eso es mejor que esté dividido en estados y que cada estado tenga sus propios círculos de discusión. Así el círculo de representantes no es tan grande y al discutir, ellos intentarán resolver principalmente los problemas de la región.
La Constitución, que por esto recibe el nombre de Pacto Federal, reúne esos estados libres en un estado común que llamamos la Federación. En el sistema federal de México existen tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y judicial. Estos poderes, además de actuar en el pleno nacional o general, existen al mismo tiempo y se limitan mutuamente con el legislativo, ejecutivo y judicial de cada estado o entidad federativa, cuya labor se reduce a su propio territorio. La forma de Estado. Los diputados reunidos en el Congreso Constituyente de 1824 tenían dos puntos de vista diferentes, que se llamaban centralistas y federalistas. Los centralistas pensaban que las cosas se debían mantener más o menos igual que como estaban hasta ese momento, es decir, un gobierno central ubicado en la capital que gobernara el país entero y tomara todas las decisiones. Los federalistas creían lo contrario, proponían que el país se dividiera en varios estados, se fueran libres de organizarse cada uno a su manera, siempre y cuando respetaran los acuerdos tomados a los demás. En esta discusión ganaron los federalistas. La Constitución de 1824 decidió dividir el país en Estado libre e independiente, es decir, se adoptó como forma de gobierno la República Federal y Representativa. Como ya se mencionó previamente, en la Constitución de 1824 se establece una división de poderes en tres distintos: el Poder Legislativo, el Supremo Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación. En el Poder Legislativo lo encontramos en el artículo 7 de la Constitución, que establece que el Poder Legislativo recae sobre un Congreso integrado por dos cámaras diferentes: una de diputados, en la cual se nombrará un diputado por cada 80,000 almas, y otra de senadores, teniendo 2 senadores por cada estado. A lo referente al Supremo Poder Ejecutivo, encontramos que está bajo el mandato del presidente de los Estados Unidos mexicanos. A la par, se nombrará un vicepresidente, que a falta del presidente o incapacidad del mismo, tomará las funciones del presidente. Y finalmente, en el Poder Judicial de la Federación, encontramos que reside en una Suprema Corte de Justicia, compuesta por 11 ministros, distribuidos en 3 salas, y de un fiscal. En los tribunales de circuitos, conformados por un juez letrado, un promotor fiscal y de 2 asociados, según se disponga. Y finalmente, en los juzgados de distrito, compuestos únicamente por un juez letrado. Algunas de las facultades y obligaciones de los funcionarios públicos en la Constitución de 1824. La Cámara de Diputados estará formada por representantes que serán elegidos cada 2 años, quienes dependerán de la población para ser elegidos. Se requería tener 25 años cumplidos para ser diputado, así como otros requisitos relacionados con la residencia dentro del país y de los estados. Cualquier diputado o senador podía hacer por escrito proposiciones o presentar proyectos de ley o decreto en su respectiva cámara. El presidente de los Estados Unidos mexicanos podía proponer leyes y decretos por convenientes al bien de la sociedad y como tales las recomiende a la Cámara de Diputados. El presidente de los Estados Unidos mexicanos es el único individuo en quien se deposita el poder ejecutivo de la Federación. El vicepresidente es en quien recaerán, en caso de imposibilidad física o moral del presidente, todas las facultades y prerrogativas de éste. Para ser elegido presidente, se requería ser ciudadano mexicano por nacimiento, ser residente del país y contar con más de 35 años cumplidos. Durante su mandato y hasta un año después de que el presidente cesare sus funciones, no puede ser acusado por muchos delitos. El presidente debe publicar, circular y hacer guardar las leyes y decretos del Congreso General. El presidente también puede nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho. Dispone de la Fuerza Armada en mar y tierra, así como de la milicia activa para seguridad interior y exterior de la Federación. Dirige las negociaciones diplomáticas, celebra tratados de paz, amistad, alianza, tregua, comercio, etc. Cuidar
que la justicia se administre pronta y cumplidamente por la Corte Suprema. El presidente y el vicepresidente no pueden salir del territorio nacional sin permiso durante su mandato e incluso un año después. ¿Existe algún derecho social en la Constitución? No existe ningún tipo de derechos sociales en la Constitución de 1824. La Constitución se centra más en la organización del país, sus restricciones, sus poderes, su división, sus gobernantes, tanto en sus restricciones como en sus facultades. Nunca velan por la seguridad y bienestar de sus habitantes. Controles de poder. El Poder Judicial de la Federación reside en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. La Corte Suprema de Justicia era compuesta por 11 ministros distribuidos en 3 salas y una de fiscal. Aquí el Congreso General podía decidir si se aumentaba o disminuía el número. Los tribunales de circuito se componen de un juez letrado, un promotor fiscal, ambos nombrados por el Poder Supremo Ejecutivo, apuesta de la Corte Suprema de Justicia, y de 2 asociados. Algunos requisitos eran ser ciudadano de la Federación y edad de 30 años. A este tribunal le correspondían las causas de almirantazgo, que es el territorio bajo la autoridad de un almirante, los contrabandos, los crímenes cometidos en alta mar, ofensas en contra de los Estados Unidos mexicanos y de las causas de los cónsules y de las causas civiles. Juzgados de distrito. Se dividían en distritos y en cada uno de ellos exigía un juzgado servido por un juez letrado. Esta es la primera instancia que se debía conocer. En segunda era la del tribunal de circuito. Procedimientos de protección constitucionales. Los medios de control constitucional aluden a los mecanismos jurídicos por los que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional. Se traduce lisa y llanamente en el medio de defensa de la misma, a través de la salvaguarda de las normas generales y de los actos de autoridad, como vértice del Estado democrático. Como primera instancia, se tenía el Congreso de la Unión. En su artículo 165 establece que la facultad de resolver cualquier duda sobre la Constitución y juzgar a cualquier funcionario que la infringiera mediante juicio político. Pero después se hizo una reforma en el año de 1847 y se instauró el juicio de amparo en el acta de reforma de la Constitución. Régimen económico. En ese entonces la Constitución marca un régimen mixto en donde maneja el mercado y el Estado interactúan. En su sección 4 establece que las funciones económicas estaban llevadas por ambas cámaras, pero solo lo que respectaba al gobierno interior. Pero también era sabido que en ese entonces quedaron algunas personas demasiado ricas que iniciaron sus monopolios fuera del territorio. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos la atención prestada y nos despedimos, sin antes desearles un buen día. Gracias.